Bueno, muy bien, debido desde Formosa. Ya seguimos con Marcelo, que estaba muy interesante el análisis que está realizando sobre la muerte de Nisman, que sigue provocando muchas dudas sobre todo, y también movimiento en el ámbito de la justicia, ¿no? Porque llamativo estos encuentros de Lorenzetti con la doctora Arroyo Salgado, se habla de la posibilidad de que se pase al fuero federal. La decisión de Polichita de no acudir a la invitación que efectuó el Frente para la Victoria. Pero se reunió con la procuradora. Se reunió con Gil Carbó, exactamente, del sí. fiscal. Vanessa Sila, y secretaria del Gremio Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Crees que la justicia hoy está totalmente politizada? ¿Crees que hay un nacimiento de un partido judicial? ¿Cómo estás viendo ustedes de adentro? Y nosotros que somos trabajadores judiciales, no creemos que ahora el Poder Judicial está politizado. Siempre estuvo politizado. Es un poder público. O sea, el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado. Es inevitable que existan magistrados y funcionarios y empleados, por supuesto que sí, lo que pasa que no carga sobre ellos ninguna prohibición, pero que tengan concepciones políticas. Esto siempre fue así. La prohibición es de afiliarse a algún partido, o sea, de filiación partidaria, si se quiere, que solamente pesa sobre los magistrados, es decir, jueces, fiscales, defensores y demás. Pero siempre estuvo politizado el Poder Judicial y siempre hubo expresiones de uno y de otro tipo, es decir, expresiones mucho más conservadoras y expresiones mucho más progresistas. Pero por ejemplo, lo que esta se ve ahora es algo inédito, de Piumato y de fiscales convocando a la marcha. Eso por supuesto que es inédito que el dirigente, uno de los dirigentes gremiales del sindicato de judiciales marche junto a sectores que ha denunciado históricamente. Claro, eso sí es inédito, porque es una especie de contradicción, digamos. Eso fue lo que nosotros expresamos en el comunicado. Nosotros seguimos sosteniendo que marchar junto a estos sectores, que además en la figura de los 5 convocantes representa a lo peor de lo que es la patronal al interior del Poder Judicial, porque precisamente son jefes denunciados por sus empleados, principalmente por mujeres, en el caso de Campagnoli, que tiene un sumario abierto en la Procuración General, por 2 compañeras, y además de ser maltratadores, discriminadores como jefes, son y representan en términos políticos a lo peor del Poder Judicial, sectores conservadores ligados con el poder fáctico en la Argentina, como los grupos mediáticos, financieros y demás. Yo le quería consultar a Miriam sobre, más allá de la cuestión ideológica que tengan los jueces, ¿no crees que puede haber habido también una pérdida de pie del kirchnerismo en el terreno de lo que serían los operadores que hay o que había dentro del Poder Judicial en el Fuero Federal? Bueno, es evidente que desde hace un tiempo esta parte la crisis no solo es con este uso, sino que de ahí también se ramifica un montón de sectores que operaban y operan todos los días en Comodoro Pi, estas visitas que dicen que reciben los jueces federales centralmente, aunque no los únicos, de operadores de la CIDE, de los distintos servicios de inteligencia. Nosotros lo hemos vivido muy directamente cuando nosotros denunciamos Proyecto X, denunciamos precisamente espionaje a manos de la Gendarmería. La primera medida que tomó el juez Ollervide, un juez muy cercano al gobierno, fue nombrar un agente de la CIDE encubierto para que controle la prueba. Es decir, al día de hoy sigue estando con identidad encubierta y él es el que controla lo que los querellantes vamos descubriendo del espionaje de la Gendarmería. Ahora, esa es una parte. La otra parte que tiene esto es que evidentemente ante la dispersión opositora, donde no logran unificar algo que las clases dominantes, los grandes medios de comunicación vienen instando a esta unificación, lo que no logran hacer lo lograron a través de los fiscales. No creo que lo más nocivo que tuvo esta movilización es que fortalece a un sector, a una casta sumamente reaccionaria, llena de privilegios, que no paga ni siquiera impuesto a las ganancias, digo, como un ejemplo de lo que hace cualquier trabajador con un salario. Eso ni siquiera lo hacen ellos. Y nosotros no fuimos, mi partido, la izquierda no fue, el PTS no fue a esta movilización, y creo que estuvimos un acierto, porque cuando yo veo los días siguientes, alguien como yo que he militado tanto tiempo en el terreno de los derechos humanos, veo al día siguiente que una de las figuras
que vuelve a la escena pública con esto es Romero Victorica, con relación con represores, que Victoria Montenegro, una hija de desaparecidos, ha denunciado que tenía relaciones con su apropiador. Es decir, que esas sean las figuras que se reviven al lado de Piumato. Ahora es increíble, Miriam, cómo esta Argentina de hoy permite que en base a un hecho de conmoción institucional muy fuerte, como es la muerte de Nisman, y cómo ha repercutido, que sea usada esa muerte para blanquear figuras denunciadas por la propia AMIA y la DAIA, que la AMIA y la DAIA hayan marchado con fiscales que han encubierto el atentado a la AMIA. Digo, ¿cómo la sociedad también blanquea a esos individuos? Bueno, las víctimas no marcharon, de ninguna de los 3 agrupamientos de las víctimas del atentado de la AMIA marcharon, eso también es importante señalarlo. Pero sí, creo en todo que caso sí. Las cúpulas, ¿no? Sí, exactamente. Creo que sí, que lo que se está tratando de hacer es mostrar como gente nueva, esto que se mencionaba de Campagnoli, que fue sumamente aplaudido cuando llegó. Bueno, yo pongo el ejemplo de Romero Victorica porque por ahí es el exponente más grande, pero está el caso de otros fiscales que están denunciados en la propia causa por encubrimiento, que no creo que sea algo ajeno a esto. Moldes y Raúl Ple. Y ante la dispersión opositora, evidentemente se está tratando de concentrar en estas figuras, pero que no hace más de fortalecer una casta que es completamente reaccionaria y que los que actuamos cotidianamente defendiendo los derechos de los trabajadores hemos tenido muchos de estos fiscales acusándonos. Bueno, Stornelli directamente fue funcionario de Scioli y nadie puede decir que haya tenido una función progresista. El propio Campagnoli tiene antecedentes de ser el grupo de Quantini y demás, o sea, todos ahora, tienen su propio... Me quedé cuando recién estaba acá hablando Vanessa, y vos decías, Vanessa, han sido denunciados por nuestros propios compañeros. ¿Qué tipo de denuncias? Porque esto no se conoce, digo. No se conoce porque es un sumario interno que radica en este caso en la Procuración, que es el órgano donde fue la denuncia hacia Campagnoli. La compañera que lo denunció principalmente por moving laboral, se llama La Figura, que es el maltrato laboral, era la secretaria de él. Incluso esta compañera fue a nuestro sindicato nacional, digamos, y fue atendida incluso por la delegada de la Procuración. Y nada hizo el gremio respecto de esto, digamos, sino que tuvo que ser una agrupación de compañeros de la Procuración la que la acompañó a hacer esta denuncia. Ese fue el caso puntual, y después hay muchos casos donde, y esto pasa mucho en el Poder Judicial, no denuncia a los trabajadores por miedo. Pero es conocido por todos los pasillos quién maltrata a los trabajadores y quién no. ¿Pero en qué quedó, Vanessa, eso? Está en proceso. Es un sumario interno. Es un sumario interno que tiene la carátula de moving laboral. Ahora, ¿por qué interés se podría pasar, desde la experiencia, Marcelo, por ejemplo, ¿se puede pasar a la justicia federal el caso de la muerte de Nisman, la investigación? Porque daría la impresión como que hay una movida de la propia Arroyo Salgado, del presidente de la Corte. Digo, ¿es habitual que el presidente de la Corte haya recibido primero, antes que la fiscal y la jueza, las pericias del cuerpo médico forense sobre la autopsia, que se reúna con Arroyo Salgado? ¿Esto también no le da ciertas dudas a la causa? Bueno, yo lo que creo es que debido a la investigación que él estaba llevando y a la repercusión del caso, la conmoción social del caso, es que estimo que el presidente de la Corte hizo estos movimientos como para darle mayor transparencia a este proceso. Creo que no corresponde bajo ningún punto de vista. Creo que los abogados y tantos ciudadanos o habitantes tenemos que bregar y luchar por una justicia independiente. La justicia, como decía Vanessa, es un poder, uno de los 3 poderes del Estado, pero tiene que ser un poder independiente. Si no, y hoy no es, y hace años no es un poder del todo independiente. De todo, ¿no? Del poder político, del poder económico. De todos los poderes. Se fueron los de la dictadura, hay jueces que provienen de la dictadura con sendos... Pero más allá de eso, esto también, el error es nuestro, que permitimos muchas veces que jueces y fiscales lleguen de la mano de algún político. Claro. Ya sea, y no estoy hablando, hablo desde una posición. Yo tengo obviamente mi ideología política, pero hablo desde una posición totalmente independiente y en defensa justamente de tener una justicia mejor. Creo que ese sería el camino, y me parece con respecto a la marcha, que una marcha en homenaje a Nisman o para que se haga una investigación realmente y se pueda reconstruir la verdad histórica, que yo
lo veo dudoso, para mí va a quedar como la causa de las dudas, porque lo que refleja la causa, lo que te decía antes, Gustavo, no es lo que quiere la gente, ¿no? Muchas veces pasa que la gente quiere un resultado que no es el que refleja la prueba que se incorpora. A mí particularmente, y quizás es un poco jugado lo que voy a decir, respeto a los fiscales convocantes, pero a mí no me representan estos fiscales como ciudadano. ¿Sí? Yo quiero justamente promover, me parece, y me representan un montón de fiscales que son anónimos, que son apolíticos, que no vinieron de la mano de ningún partido político y que aplican el derecho como corresponde todos los días. Y esos son los fiscales que me representan y que defiendo, y creo que es hora de un recambio generacional en las instituciones. ¿En cuánto vos crees que inciden para que sea la causa de las dudas la actuación de la fiscal Feim y de la jueza Palmagini? ¿Vos cómo evaluás el proceso de investigación que se está llevando a cabo? Bueno, nosotros tenemos que partir de la base de que tenemos crisis en las investigaciones penales, en todas las jurisdicciones. Bueno, vos estuviste al frente de una investigación, en realidad, de un proceso de defensa en una investigación que cuestionaste. En un caso muy notorio como fue el de Mangieri. Pero en todas las causas, y más en todas las causas que se comienza investigando un homicidio, hay errores garrafales. Por ejemplo, en la causa de Nisman, más allá de que pueda haber algún interés, alguna rectificación, que no debería pasar tampoco, tenemos que ser serios dentro de los procesos. No puede haber un testigo que diga algo en los medios y diga otra cosa en sede judicial, porque es una causa muy relevante, porque esos 2 días hasta que declaren el proceso... Bueno, hay que ver la intencionalidad también cuando aparece en un medio. Está bien, pero... tiene una intencionalidad. Está bien, pero eso... Hay operaciones cruzadas todo el tiempo y por eso nosotros venimos planteando que es necesaria una comisión investigadora independiente, porque esto es lo que pasó en la causa AMIA por más de 20 años, donde todo el tiempo ahora, Mauro lo mencionaba hace un ratito, vuelve el Mossad a intentar ir a la pista iraní. Bueno, no podemos seguir teniendo operaciones cruzadas todo el tiempo, y el descrédito de la justicia, esto que se ve ahora en forma tan fuerte, es porque estas operaciones están todo el tiempo. Uno leía la carta que hizo la Presidenta de la Nación sobre el Partido Judicial, y muchas de esas denuncias pueden ser correctas, porque uno lo ve todos los días en la justicia. Lo que nosotros decimos es que el kirchnerismo lo dice ahora, y como tantas otras veces toma banderas justas, la ley de medios es un ejemplo, para después terminando bastardeando esa consigna. Entonces nosotros planteamos claramente que es el momento de discutir, terminar con esta casta privilegiada. Los jueces y fiscales no los elige nadie, tienen privilegios impositivos, cargo de por vida, hagan lo que hagan, son vitalicios. Es la hora de discutir eso, la revocabilidad, la elección, y que no puedan ganar más que un docente. También cuando desde el poder político se intenta una reforma, salen corporativamente y después una reforma muy tibia, porque era sumamente tibia, digo, porque el gobierno nos va a elegir, por un lado tenemos Campagnoli y del otro lado nos ponen a Ollarvide. Nosotros como izquierda queremos ser independientes. Déjame que termino de contestar la pregunta que me hizo Mauro. Las investigaciones penales tienen deficiencias en nuestro país. Por ejemplo, yo de esta causa lo que me parece inaceptable es que haya 30, 40, 50 personas en la escena de un hecho, donde obviamente hay que comenzar investigándolo como un homicidio. Y bueno, esos son errores que tenemos en todos los procesos. Y después hay cosas que son desbordes cuando una causa tiene mucha repercusión, ¿no? Que la fiscal es un ser humano y bueno, le pasa esto, que justo le cae en su turno este hecho. Tiene el tema de vacaciones, que un día dice me voy de vacaciones, al otro día no. Bueno, son desprolijidades. Pero esa multitud es un error atribuible ¿a quién? Y yo creo que a la Fiscalía. La directora del proceso es la fiscal. Bueno, puede ser que el juez, si el juez toma... Salgado, que no esperaron que la querella se presente como para estar en la autopsia. Ella puso un ejemplo que nosotros participamos, que es el del caso Febrés, en el reportaje con Mario Pergolini. En el caso Febrés también aparece muerto en su celda, en una fecha muy simbólica, porque es el día que asumía Cristina Kirchner, 10 de diciembre del 2007. Aparecía una muerte natural, nosotros nos presentamos, pusimos perito de parte y demostramos que había ingerido cianuro, es decir, que fue una muerte por envenenamiento. Claro, más allá que después la Cámara Federal de San Martín se encargó de que la causa quede en nada, pero la jueza Arroyo Salgado, para poner un ejemplo, tiene que remitirse a esta experiencia de las causas de derechos humanos, cómo se actúa y cómo es la querella la que tiene que impulsar en forma independiente. Pero acá lo que es llamativo es que la madre, por ejemplo, de Nisman, que estuvo presente en todo momento ahí, la querella no impugnó los procedimientos de eso, al menos hasta ahora no ha denunciado irregularidades. Porque el procedimiento, estando la madre y estando otros familiares,
que tampoco deberían haber estado, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero tendría que haber estado todo preservado eso, pero evidentemente el procedimiento habrá sido, no el que dice ese testigo en forma mediática, habrá sido un procedimiento como hacen en todas las causas, con irregularidades que son esta cantidad de gente. Yo creo, coincidiendo parcialmente con la colega, que me parece que en un caso que el cuerpo aparece a pocas horas de quitarse la vida o que lo hayan matado, etcétera, etcétera, puede, ante un pedido de la parte querellante de poner su perito y participar de la autopsia, me parece que no hay una urgencia y se lo puede esperar proveer eso rápidamente y que se pueda hacer la autopsia con la presencia y el resguardo del derecho de todas las partes. No es que es un cuerpo que encontrás después de 60 días. Está bien, eso podía haberse corregido ahí, pero por ejemplo, lo de que hable la testigo, que hable Natalia Fernández. Y las operaciones no se pueden Claro, prever. eso no se puede evitar. Eso no es un error atribuible al procedimiento, a cómo lo llevó la fiscal. Es algo que habla de hasta qué punto pueden... Hay que terminar con las operaciones. Ahora, las Ya. operaciones van a seguir. Ese testigo, bueno, por supuesto. Bueno, uno se las da filtraciones, ¿de dónde surgen? Las filtraciones de la causa. Las filtraciones daría la impresión que surgen desde el mismo Poder Judicial, tal vez como para empantanarle la cancha a la fiscal. Así actúan, ¿no?, en todas estas causas, en todas las causas que tienen un contenido político. Además son las propias fuerzas de seguridad las que intervienen en las pericias o que intervienen las que van dando. Nosotros nos pasó la causa de Jorge Julio López, que se estaba investigando un posible imputado y el juez le daba al hijo de esa persona para que vaya a sacar las fotocopias del expediente, porque era el que hacía... Son cosas increíbles, pero que no son casualidad, son parte de un funcionamiento donde todas las partes van cambiando. Ahora el gobierno tiene este sector enfrentado, pero también muchos de ellos convivieron mucho tiempo bajo el kirchnerismo. Acá también hay porque acá, a ver, hay un problema fundamental en la justicia argentina. Todos los han vivido. Miriam los ha vivido de muchísimos casos que han llevado adelante. Usted, doctor Biondi, seguramente también. Ustedes lo ven desde adentro. Ahora, la sociedad se moviliza, pide justicia, y no hay que reclamarle justicia a la propia justicia, o a una autocrítica fuerte de una vez por todas a la justicia argentina, que es la que nos tiene que dar respuesta inmediata sobre estos hechos. Hay que Pero terminar porque estamos en el mundo al revés. absolutamente privilegiado. Estamos en el mundo al Hay que revés. terminar con ese Lo que sector sucede es que privilegiado. cuando, por lo menos, incluso se da una coincidencia muy fuerte, que todo este grupo de fiscales, sea como hayan sido los 6 proyectos de leyes que se enviaron hace 2 años al Congreso, que fueron votados para democratizar la justicia. Discutamos sobre esos proyectos, qué nos gustó más, qué nos gustó menos. Precisamente el proyecto más democratizador, que es la elección popular de los consejeros del órgano administrador del Consejo de la Magistratura, fue declarado inconstitucional por la propia Corte Suprema, pero digamos, todos estos sectores se opusieron a esa democratización. Y cuando se intenta discutir algún aspecto del Poder Judicial, socialmente, siempre parece que aparece una figura que es la independencia del Poder Judicial. Cualquier discusión hacia personalidades del Poder Judicial parece que se está atacando esa independencia. Es que cuando esa independencia hoy no existe. Claro. No puede existir la independencia, no, porque el que no subió por la servilleta de Caballo lo puso la dictadura o alguna de los acuerdos de los gobiernos posteriores. Yo me estoy refiriendo a un latiguillo, a eso me estoy refiriendo. Sí, es un latiguillo, pero que no tiene contenido, por eso hay que discutir en serio. Digamos, me estoy refiriendo a un latiguillo que es utilizado para no discutir lo que realmente trasunta atrás de las paredes del Palacio de Justicia, digamos. A eso es lo que me refiero puntualmente. Entonces es difícil, digo, porque tienen el poder ellos después, si algo no les gusta, de activar causas, de mover causas, o como dijo el viernes en una nota del diario La Nación, de Hernán Capielo, que contó una reunión secreta que hubo de estos fiscales, que uno dijo, ha llegado el momento de activar y de ir con los expedientes en la mano, seguir la lucha con los expedientes en la mano. Entonces digo, ¿dónde está la garantía de imparcialidad también de esos fiscales o jueces? No, es terrible. Igual a mí me parece sano que se blanqueen las ideas políticas de los que actúan ahí, porque, pero está muy bien, digamos, obvio. eso es natural en una sociedad. A ver, ustedes creen que les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Creen que la lectura que hace el gobierno sobre que se activaron las causas que involucran a funcionarios del gobierno nacional a partir de esta disputa
¿Es real? Es decir, ¿guarda relación? Hay un salto a la guerra de desgaste hacia el gobierno que evidentemente este sector lo integra. Ahora, eso no quiere decir que Vudú sea honesto. Claro. el problema es lo contrario. El problema es que el gobierno no defiende. El gobierno ataca a quien lo ataca, pero no puede defender. Pero, por ejemplo, hay algo a los llamativo. Bueno, ¿Por qué no avanzan las causas de denuncia, por ejemplo, las cuentas que hemos estado hablando acá, del HBC? Bueno, nosotros también hemos pedido, por ejemplo... O las de Arvizu en su momento. La de Arvizu en su momento sobre la banca suiza. Digo, los millones que la Nación debe como impuestos a la AFIP y que duerme en la Corte Suprema con una cautelar. Bueno, pero eso no compensa. Eso no compensa que haya funcionarios que sin requerir. Yo ayer estuve en Plaza de Mayo. Si hay que investigar el poder, está bien investigado el poder. Pero digo, eso no quita que avancen otras causas también, que por ejemplo en el caso del HBC, evasión, que a la Argentina le ha costado mucha guita, le cuesta al pueblo también. ¿Y eso por qué no avanza? Sí, nosotros queremos que nos digan, por ejemplo, si los directivos de Donnelley, que ahora está gestionada por sus trabajadores, cómo sacaron la plata al exterior, si tienen plata en las cuentas suizas. Hace meses que venimos pidiendo eso y siempre logramos al revés, que se le pide explicación a los trabajadores. O las causas ligadas a servicios de inteligencia, ¿por qué no avanzan? A veces sucede que las causas contra, digamos, y hay ejemplo de esto, y los especialistas pueden saber más que yo, avanzan las causas contra funcionarios del gobierno y terminan en la nada o terminan archivadas, pero eso ya nadie más lo sabe, porque son utilizados comienzos de causa para con un efecto mediático, para hacer denuncias. También hay impunidad de la Rúa, terminan todos sobreseídos, Cavallo. Es una vergüenza. Creo que la única que fue presa es María Julia, porque el resto se van arreglando según los distintos momentos políticos. Además, me refería a este periodo político. Es ofrecer demasiados flancos. En este mismo periodo político es ofrecer demasiados flancos, intentar hacer una democratización mientras uno tiene funcionarios procesados y también otras fuerzas políticas. Pero no hay que ser oportunista, digamos. Si hay que plantear la discusión sobre el Poder Judicial, a mí me parece bienvenida. Sí, pero hay que discutir una democratización en serio. Que nosotros militamos en el Poder Judicial y creemos que, obviamente, no es completa un paquete de leyes. Democratizar la justicia tiene un montón de aspectos, incluso hay que democratizar la justicia hacia adentro. Y los trabajadores ahí sabemos muy bien, digamos, pesamos con la falta de una cultura democrática al interior del Poder Judicial que se maneja como un sistema feudal. Lo que yo me preguntaba, Gato, al escucharlo, Vanessa, es... vos sos secretaria judicial, de la Ciudad de Buenos Aires. De judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Y Piumato? A nivel nacional. Claro. Hay una diferencia. Pero Piumato era antes, o sea, ¿cómo llega Piumato a la nacional? ¿Piumato pierde una elección con ustedes hace poco? Sí, pierde, pero no él, su lista. Claro. Su lista. En la ciudad. En la ciudad, que es la seccional número 2 dentro de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, es la seccional más grande del país. En esa seccional ganamos nosotros, la lista azul y blanca, contra la lista de Piumato. Porque lo llamativo fue que sea el único orador, el 18F, digamos. Parecía como una estrella en un lugar donde había una convocatoria que, me imagino, no respondía a su convocatoria. Llamativo que alguien que diga que representa a los trabajadores estuviese al lado de personajes como Romero Victorica, que son amigos de los que cometieron el genocidio más grande de trabajadores en la Argentina. Sí, llamativo. Ahora es parte de ese mismo entramado político opositor que intenta mostrar como que hay una unidad sí, lo lamentable opositora. de ahí, lo lamentable principalmente es que se utiliza algo como valores importantes de nuestra sociedad como la verdad, la justicia, la memoria, valores que se utilizan ahora esconden otros objetivos. Bueno, por eso es lo yo que digo, salimos a denunciar. también bajo esos valores o bajo una causa justa como ha sido rendir un homenaje a un fiscal muerto, que reitero ha sido un hecho de conmoción social, muchos han aprovechado para blanquearse. Eso es lo tremendo también, y que la sociedad de alguna forma acompañe eso. Digo, vos venís denunciando, acabás de denunciar, bueno, no, es un sector social, importante, hay un sector que evidentemente puede haber reclamado justicia, la pero movilización fue en Capital Federal y eso tiene también su impacto. Y se ha analizado incluso La Izquierda Diario, que todo... Me gusta que todos lean La Izquierda Diario. Después de que Cristina la citó, todos recurrimos a esa fuente. Yo desconocía ese sitio web. Ahora a lo conocés, podés informarte por Izquierda. En la prensa. Ahí describía el sector social que participó de la marcha. Un sector social medio, alto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Esto es bueno, es malo? No. Lo que queremos decir es que ese sector ya era opositor
al gobierno. No es que la gente, como algo indeterminado, acompañó a estos personajes, sino que es un sector que ya era opositor. Sí, pero si me permitís, el elemento nuevo es que sale a la luz pública la relación de gobierno, fiscales, jueces, de todos con los servicios de inteligencia, porque hay una crisis que es más profunda y que excede a la propia marcha. Este descrédito de la justicia que hablábamos antes, la relación por años con personajes como Estiuso, el mantenimiento de los servicios de inteligencia. La fiscal Mónica Cuñarra fue la primera en decir aquí las relaciones promiscuas entre esos servicios y buena parte del Poder Judicial. Que se mantuvieron mientras que se mantuvieron mientras el Poder Judicial no se había vuelto un elemento peligroso para este gobierno. Se mantuvieron durante más de 10 años. Hay miedo de jueces federales y de fiscales importantes sobre la figura de Pero eso no justifica, porque ¿cuál sería el miedo? ¿Cuáles son las carpetas que le pueden sacar para que...? Porque es más que las carpetas. ¿Cómo lo utilizan ellos en sus propias causas? Lorena Martins denunció en este programa, desde Barcelona, donde está, porque se tuvo que ir amenazada, está prácticamente exiliada Lorena Martins, cuya causa creo que se reinicia en estos días. Atenti, atenti que se reinicia la causa denunciada por Lorena Martins. Ahí se destapa una gran olla, una gran caja de Pandora. Con jueces que iban. ¿Pero qué denunció? Lorena Martins dijo, ¿por qué no avanzan? Porque hay, en el prostíbulo que era de mi padre, hay filmados jueces actualmente trabajando, teniendo relaciones sexuales, y hasta dejó unas iniciales de un juez MF. Lo recuerdo, pero por eso tienen que ser revocables. Por eso esa es la democratización que hay que discutir, ¿no? Si elegimos de una lista 2 o 3 que son elegidos para que después en el Consejo la magistratura tenga que pasar por todo un sistema burocrático. Lo que hay que discutir es que una de las cosas que hay que discutir es que sus cargos tienen que ser revocables. Una persona que no puede hablar porque le saca una carpeta a la CIDE no puede seguir... Está bien, pero ¿en el medio qué pasa? Porque en el medio esta justicia federal tiene expedientes de causas muy avanzadas, recién mencionaban la de Vudú, pero no es la única, que involucran a funcionarios del Estado. Entonces, en el medio, el descrédito de esa justicia federal, que ya estaba desacreditada desde la servilleta de Corach. Sí, ahora sale a la luz pública. Me parece que está saliendo a la luz ahora. Sí. Ahora, ¿y qué pasa con las causas que involucran a esos funcionarios? Queda como que no sirven. ¿Y qué pasa con todos los trabajadores que esos funcionarios tienen procesados, compañeros míos de Craft, por ejemplo, 16 causas penales en su contra, estos mismos funcionarios judiciales? Entonces, para nosotros también es un problema, porque son estos mismos que con la servilleta, ustedes recordarán el caso del Pollo Sobrero, que lo tuvieron 3 días preso, no pudieron comprobar de por qué lo habían detenido, una operación de los servicios de inteligencia. Y también hubo operación mediática, me acuerdo de esa etapa Marcelo, de tiempo argentino. Exactamente. Todas las pruebas contra Sobrero. No sé si me lo respondió recién. ¿Pero es posible que este caso pase a la justicia federal, como sería el deseo de la doctora Arroyo Salgado? Mirá, ¿O tiene que quedar allí? Yo creo que en principio, con la prueba que está incorporada a la causa, no debería pasar a la justicia federal. Creo, escuchando lo que están debatiendo, me parece que la situación de Estiuso y el cargo que ha tenido desde el año 72 es una deuda de la democracia, que ese señor haya mantenido su cargo hasta diciembre del año pasado. Después me parece, con respecto a lo que decía Vanessa, a mí me parece adecuado que todo trabajador esté representado. Lo que no comparto, que en el Poder Judicial, ya sea jueces o secretarios, no tienen que tener militancia política. O sea, si militás políticamente, y en lo posible debería cambiarse, que no lleguen de la mano de un partido político, porque después deben favores al partido que sea. Entonces, si nosotros decimos tenemos que tratar de luchar por una justicia que sea realmente independiente, imparcial, ese es el primer cambio, que el juez que llegue o el fiscal que llegue no llegue de la mano de algún político o de algún partido político. Y después, bueno, respecto a algunas cuestiones, yo creo que no debe pasar la causa por ahora, salvo que se incorpore alguna prueba donde esté involucrada alguna potencia extranjera o alguna situación realmente que ponga en riesgo de una forma importante a la ciudadanía, a los intereses del Estado federal. Me parece que no debería pasar con la prueba que había incorporada a la causa a la justicia federal, ¿no? Más allá de eso, evidentemente hay una presión quizás, porque bueno, a veces por una cuestión de que se concentre en Comodoro Pi esta causa y quizás de las relaciones que cada uno pueda tener, ¿no? La doctora Arroyo Salgado, bueno, jueza federal también. Claro.
Y bueno, más allá de eso, obviamente siempre hay que ser respetuosos de los familiares del fiscal. Totalmente. Y bueno, no hay que perder de vista lo que decimos todos los días, no hay que perder de vista la muerte del fiscal Alberto Nisman, del que pocos se acuerdan hoy, porque muchos siguen utilizando su muerte políticamente o con otros objetivos. Y acá lo que nos debe ocupar es realmente saber qué es lo que pasó en torno y evitar y despejar dudas, ¿no? Nosotros por exacto. eso una cosita, Sí. para este 24 de marzo la izquierda se va a movilizar, los organismos de derechos humanos independientes también con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y desde el PTS proponemos que una de las consignas que encabece esa movilización, además de fuera Milani, por supuesto, tiene que ser una comisión investigadora independiente para la causa AMIA y por esa vía para llegar a la verdad de los hechos en el caso Nisman. Berco, la Procelac, ¿qué hizo hoy? Lo denunció penalmente a Estiuso, ¿no? Sí, hoy la Fiscalía que entiende en temas de lavado de dinero, la Procelac, denunció a Estiuso por presunto lavado de dinero. Se refiere a la banda de los ingenieros. ¿Se acuerdan que aquí tuvimos a Gustavo Vera, el legislador porteño, él, amigo del Papa, que nos adelantó que la semana siguiente, esto ocurrió La semana pasada. Sí, un par Denunció de la semana semanas. pasada. Él lo denunció, dijo que en la CIDE, los encargados, los directores ejecutivos, los directores de área, como Estiuso y otros de los que fueron desplazados en diciembre, antes de que estallara toda esta crisis, tenían negocios paralelos, negocios con el dinero que en su momento sirvió también para pagar las coimas en el Senado, para sacar la flexibilización laboral, o para pagarle, por ejemplo, aquel famoso soborno a Tejeldín, los $400.000, con ese dinero hacían empresas propias que tenían su personería, sus registros ante la FIP, sus registros ante las autoridades económicas, y generaban negocios privados para sostener su actividad de espionaje paraestatal o para sostener incluso su lucro privado. Esta denuncia que hizo la Procelac quedó radicada en la justicia penal y esto va a generar, bueno, lo tiene el juez Sebastián Casanello, y la justicia va a tener que determinar en paralelo a la causa que entiende Nisman. en la causa de Nisman, Claro. en paralelo sí hubo directores ejecutivos, directores de área de la CIDE que se enriquecieron con esto. Pero vos decías, Gato, hay miedo a denunciar a los espías, y es así. Hay miedo a denunciar a los espías. Y hay miedo a investigar, todo lo que sea la CIDE, y hay buena parte, también hay que decirlo, hay buena parte de la dirigencia política argentina que tiene miedo. Hoy también leía, por ejemplo, una nota en el diario La Nación que decía que los dirigentes sindicales, por ejemplo, no quieren ni tocar el tema Nisman, ni que le pregunten sobre los servicios del tema Nisman, porque tienen miedo a los carpetazos que puedan venir sobre algunos dirigentes sindicales, ¿no? Es Ya- otra, bueno, es pero otra ya pasó reforma, con es Gerardo otra Martínez. reforma que algún día habrá que hacer en este país, ¿no? Exacto. Ya pasó Bueno, con eso Gerardo también es Martínez. una La deuda reforma pendiente. sindical. Eso también es una deuda pendiente. ¿Cuál? La de la democratización de los sindicatos. Bueno, exacto. En precisamente. esa pelea estamos sí. todos los días, pero Sí, a Gerardo estamos Martínez todos ya los le, días ya y le es pasó una eso. pelea dura, pero hay que darla y hay que hacerla con fe también. Mauro, vamos a lo